Hola amigos, a nuestro canal de YouTube de Gracia Internacional. Estoy tan contento de que puedan seguirnos a través de este programa y este canal. El día de hoy vamos a estar tratando un tema un poquito escabroso, un poquito divisorio, tal vez un poco controversial, que es el tema de las lenguas. Dentro del cuerpo de Cristo hay un lugar para una diversidad de puntos de vista. No nos divide, sino en realidad crea esa diversificación, crea esa diversidad de criterios que a la larga nos mantiene ese cheque y ese balance a cada uno de nosotros. Lamentablemente hay excesos, especialmente dentro del ambiente pentecostal, donde se ha llevado a un extremo todo lo de los dones y se ha vuelto hasta en una forma muy difícil de consolidar o conciliar con nuestros hermanos que son más conservadores. En realidad, muchas de las doctrinas realmente son unificadoras con la gente, nuestros hermanos que son conservadores, pero el criterio principalmente de los dones, especialmente el criterio de los dones de comunicación, como el de la lengua, la interpretación de lenguas y el de la profecía, se vuelven altamente divisorios por la falta de control o la falta de regularización en cuanto a la forma y la manera que estos dones deberían de ser usados. Y se vuelven increíblemente controversiales de esa forma. Hoy yo quisiera poder hablar y poner un fundamento acerca de este don tan importante que es el don de las lenguas. La palabra de Dios nos dice ahí en el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo número 1, si yo hablase en lengua humana y angelical. Realmente estamos hablando de una forma de comunicación, de una manera, de un nivel de comunicación que claramente es muy importante. Si Dios fuera para Dios no importante, no estaría dentro de las escrituras, pero para Dios este nivel de comunicación es importantísimo, porque crea un canal, literalmente un canal de comunicación con Dios y con los hombres, que es importante, que es sumamente fundamental en el éxito y la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que nosotros muchas veces no entendemos es de que las lenguas tienen cierto nivel de, de reglamentación que debe de ser usado en orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden, no se puede hacer las cosas como nosotros querramos y a la manera que querramos. Es importantísimo comprender el orden que Dios está estableciendo dentro de las Escrituras. Y creo de que el don de lenguas es también un orden. Debe de haber un orden que Dios ha establecido. Y cuando hablamos, cuando vemos nosotros este don, el don de lenguas, entendemos que hay tres niveles de comunicación. La primera, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 2, dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Es una de las maneras eficaces de orar y de comunicación con Dios. Es una forma donde hemos quitado el razonamiento, hemos quitado del obstáculo, la interferencia o la filtración, hemos quitado nuestro propio análisis o nuestros propios temores o nuestro propio intelecto y hemos entrado a una comunicación de espíritu a espíritu. Porque creo que es bien importante notar de que estos 9 dones que son mencionados aquí en 1 Corintios capítulo 14 nacen de nuestro espíritu. Están radicados en nuestro espíritu. Están trabajados por nuestro espíritu. Y es la conexión de nuestro espíritu al espíritu de Dios, al conocimiento de Dios, el poder entablar esa unidad que debe de existir entre nosotros y Dios. Es una forma de comunicación como una forma de oración, que valga la redundancia, es la misma cosa. Y es importante porque aquí ni el diablo, ni los demonios, ningún enemigo puede interponerse en este canal directo de una relación con Dios. La segunda cosa dice ahí en el versículo número 4 de 1 Corintios 14, de que nuestro espíritu es edificado. Que cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a tener esta comunicación a nivel de lenguas, y Pablo habla y dice que él hablaba más lenguas que cualquier otro, dice, así mismo se edifica.
que está siendo edificado, que está siendo su espíritu fortalecido a través de la comunicación directa con Dios, el resultado de esa conversación y esa oración es de que nuestro espíritu, el espíritu del hombre, ese ser regenerado, ese ser resucitado por Dios en la salvación, el nuevo hombre, está siendo fortalecido a través de esa oración en lenguas. El grave problema es cuando ya entramos a la tercera faceta, donde hay mucho desorden, donde actuamos hasta en una forma indecorosa o hasta aún ilógica y como lo menciona ahí en 1 Corintios, si usted lee todo el capítulo, va a encontrar de que parecemos locos, no solo al mundo, sino a nuestros hermanos conservadores que creen de que hemos perdido la cordura y hemos perdido todo sentido de entendimiento actuando de esta forma. Y es por el desorden que hay. Óigame, nosotros entramos a libertad, pero esa libertad no es libertinaje. Estamos en la libertad, pero eso no es para el desorden. No podemos actuar a nuestro antojo. Y aquí nos lleva a algo bien importante. Ahí en 1 Corintios 14 nos dice que todos los dones son para edificación. No solamente la edificación de Dios, nuestra propia edificación en nuestro propio espíritu, nuestra propia vida, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí cuando el don de lenguas entra a su tercer faceta, que es una faceta increíblemente importante, que va paralelamente con el don de profecía, porque son estos tres dones, son dones de comunicación, son dones en los cuales estamos comunicándonos con la humanidad, estamos nosotros trayendo esta conversación que hemos tenido con Dios, ahora la estamos trayendo a la humanidad. A través de nosotros, Dios está queriendo traer un mensaje a la humanidad. Pero debemos de entender de que la primera limitante que debe de existir es el concepto de la edificación. Edifica a los que nos están escuchando, edifica a la gente que está a nuestro alrededor, edifica al objetivo de la comunicación. Porque aquí creo que aquí es donde entra el gran meollo del problema. Miren, a nivel espiritual, cuando nosotros estamos en una reunión pública, sea en un grupo, en una iglesia, estamos en una reunión pública, yo creo de que el que está liderando el servicio tiene todo el derecho de hacer un llamado a que todos hablemos, oremos en lenguas. Es un tiempo de adoración, es un tiempo en el cual nosotros podemos entrar a un nuevo nivel de presencia de Dios. Por eso ahí en 1 Corintios 14 dice que oraré con el entendimiento, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré en lenguas, pero también cantaré. Oraré en lenguas, pero también oraré, cantaré en lenguas. Porque hay un nivel de adoración. Pero el problema está en el hecho de que las lenguas son también un nivel de comunicación. Y por eso Pablo nos dice algo bien interesante ahí. Ahí en el capítulo 14 y en el versículo 19 nos dice algo bien interesante. Dice Pablo, dice que él prefiere, y recuerde, está hablando acerca de las lenguas, léalo usted dentro del contexto, porque Pablo está terminando ese pasaje que habla sobre las lenguas. Ahí dice de que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Porque el problema está en el desorden que se da en muchas iglesias. La persona que está sosteniendo el micrófono, el que tiene ese momento el derecho de hablarle a la congregación, de comunicarse con la congregación, el de dirigir a la iglesia al destino que debe de alcanzar en ese servicio. Él se pone con el micrófono y empieza a orar en lenguas. El gravísimo problema es de que ahí está quebrantando la ley fundamental de lo que Pablo, a través del Espíritu, ha establecido como orden. Que todo lo que nosotros hagamos desde una plataforma, y voy a usar este contexto plataforma, desde el nivel en el cual yo estoy liderando una reunión, donde yo estoy
teniendo el derecho de hablar a un grupo, tengo el poder de la convocación o tengo el poder para llamar y guiar a la gente hacia un destino, yo debo de entender de que todo lo que yo digo, desde ese nivel, y eso lo podemos decir desde nuestro púlpito, desde nuestro micrófono, en una forma simbólica, debe de ser para edificación. Recuerden, la oración en lenguas solo tiene dos propósitos. La oración. Primero, hablar con Dios, adorar a Dios, mi relación con Dios. Y número dos, edificar mi propio espíritu. En ningún lugar se menciona o se da la libertad de que la persona que está en esa posición debe de orar en lenguas, porque está desde la perspectiva en la cual está guiando al pueblo. Ahora, él podría o ella podría decir, hermanos, oremos todos en lenguas, y en ese momento baja el micrófono o apaga el micrófono para que él o ella pueda liderar a la congregación en una oración en lenguas, donde toda la congregación está adorando y orando en lenguas. Están practicando, están desarrollando este precioso don. Pero si lo va a hacer con el micrófono encendido y con el micrófono delante para ser escuchado, dice la palabra, y aquí es donde los quiero llevar, aquí dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, dice, por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda ser interpretado. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero si mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué significa? De que el que en público está hablando en lenguas debe de asumir de que está dando un mensaje y entonces tiene que ser interpretado. Y recalco y fundamento esa frase, tiene que ser interpretado. Porque de nada sirve entonces. La gente queda sin entendimiento. Y la palabra claramente nos estabiliza, nos establece de que todo lo que nosotros hagamos con los dones debe de ser para edificación. Nadie debe de quedar sin entendimiento. De tal forma de que el que tiene el micrófono y empieza a hablar en lenguas categóricamente debe de pedir que alguien interprete. Si no hay nadie que interprete, entonces calle la boca. Debe de controlarse. Porque todo lo que nosotros hagamos es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no es así, estamos fallando al llamado que Dios nos ha dado. De tal forma que este pasaje, y lo animo, mi querido hermano y hermana, de que usted lea de nuevo este capítulo 14 de 1 Corintios y usted pueda ver de que Pablo está estableciendo el orden, no solamente para la profecía, donde le dice si alguien está profetizando y otro comienza, el que primero estaba profetizando calle y le dé lugar al que segundo está empezando. Hay todo orden. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Debemos de hacer todo conforme al propósito y la regla fundamental que nosotros debemos de siempre llevar es para edificación. Porque las lenguas fueron dadas para estos tres niveles de comunicación. Comunicación con Dios, el edificar mi propio espíritu y comunicar un mensaje de Dios al pueblo, pero las lenguas se quedan cortas, o vamos a decirlo en una forma vulgar, rencas, si no tiene alguien que lo interprete. Eso sí, si usted va a dar un mensaje en lenguas y nadie está para interpretar, usted tiene la responsabilidad de levantarse y dar ese mensaje de interpretación para que la congregación no se quede. Usted no le esté robando a la congregación el derecho que es fundamental de ser edificado. Todo lo que ocurre en un servicio no es para llenar el tiempo. Todo lo que ocurre en un servicio no es para simplemente gastar el tiempo de la gente. Estamos reglamentados a una cosa, es para edificación. Y todo lo que nosotros hagamos y digamos especialmente desde la perspectiva de nuestro liderazgo, si Dios nos ha dado el privilegio de sostener el micrófono y de ser escuchado, debemos de recordar, toda palabra que sale de nuestra boca debe de ser para edificación. Si no lo es,
calle la boca. Porque aquí es donde yo creo de que mucho del desorden ha ocurrido dentro, especialmente de las iglesias pentecostales renovadas, las iglesias del Espíritu, donde hemos creado un desorden y que hemos creído de que es muy espiritual, que cuando tengo el micrófono de empezar a hablar y orar en lenguas. No. Ese es el momento en el cual mi único propósito es edificar a la congregación que me está escuchando. Si yo quiero hablar con Dios, hablo con Dios en mi casa o vengo antes del servicio. Si quiero edificar mi espíritu, lo hago en casa o lo hago antes del servicio. Pero si yo estoy en un concepto de liderazgo con el micrófono siendo escuchado, debo de hacer todo para edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde yo quiero, mi querido hermano y hermana, y que usted pueda entender, Dios es un Dios de orden y te está llamando a que tú controles, porque recuerde lo que dice 1 Corintios 14. Hablando de otro don, dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El don se sujeta a usted y no usted al don. Usted no tiene que perder su cordura, usted no tiene que perder o quebrarse emocionalmente, usted no tiene que estar llorando y quebrantarse porque entonces usted está fuera de control. Este es el momento de que Dios lo ha llamado a que usted suba a un nuevo nivel para dar un mensaje que va a ser entendido por el pueblo de Dios. 5 palabras con entendimiento son mejores que 10,000 palabras sin entendimiento. Dios quiere usarte para bendecir, pero Dios quiere hacerlo en orden. Dios te bendiga, mi querido hermano. Hasta la próxima.